Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un bonito día y un feliz sábado. El día de hoy tenemos fiesta aquí en el Ministerio del Cuarto Ángel de la ciudad de Tarapoto, Perú. El día de hoy vamos a dedicar a un niño, a otro niño al ministerio. El nombre de este niño es Axel José Medina Tuesta. Bueno, ustedes saben que la dedicación también tiene una simbología. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, antes de dedicarle a Axel. Para ello nos vamos a situar en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo del 21 al 38. Vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 2, versículo del 21 al 38. Dice: a los 8 días, cuando era tiempo de circuncidar al niño, lo llamaron Jesús, el nombre que el ángel les había dado antes de ser concebido. En este versículo también ya tenemos una simbología. El número 8. ¿El 8 qué significa? Eternidad. Es el número del infinito también. Octavo milenio. Cuando Cristo venga por tercera vez, ya para siempre, ¿no? La eternidad. Entonces, el número 8 es simbología de eternidad, para que se den cuenta, situándonos en contexto. Entonces, también es un pacto eterno con Dios. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, esta criatura, en este caso Jesús, que se le iba a dedicar, era un pacto con Dios para siempre. ¿Estamos? Ya vamos entrando en contexto. Además de eso, también hay que tener en cuenta que ¿quiénes pusieron por nombre a nuestro Salvador, al niño? ¿Qué nombre le pusieron? Jesús. ¿Quién le puso el nombre? Era orden que ya había venido desde el cielo, ¿no? El ángel le dijo, se va a llamar Jesús. ¿Estamos? Entonces, ya tenemos, circuncidan a Cristo, a Jesús, después de 8 días, y eso, el número 8 es un pacto eterno. Van captando la simbología. La dedicación de este niño también era un pacto eterno que se tenía que hacer con Dios. Y era el primogénito, ¿no? Sigamos, versículo 22, dice: cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de quiénes? ¿De quiénes habla aquí de la purificación? Los padres. De los padres. ¿Cuántos días se cumplieron? 8. No nos dice. Pero Ellen White lo va a decir después. Sigamos leyendo. Conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. El día de hoy también tendremos a un varón primogénito que también será consagrado al Señor. ¿Y quién es el primogénito? Cristo, porque en Él está la preeminencia de la vida. Pero se dan cuenta que cuán importante y cuán sagrado también es dedicar a nuestros niños a Dios. Y calza de que Axel también es el primogénito, el unigénito, ¿no? Para ustedes, ¿no? Y es varón, ¿no? También. Entonces, miren cuánta simbología había aquí. ¿Se dan cuenta? Sigamos. Versículo 24. Y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a la ley del Señor. No sé si sabían, pero en esa época las personas más humildes eran las que ofrendaban los pichones o las tórtolas. Las más pudientes ofrendaban otros animales. Y Jesús, el Salvador del mundo, el que es el dueño del universo, el creador de todo, sus padres no tenían para ofrendar más. Por eso es que ofrendaron las tórtolas o los pichones. ¿Y ustedes creen que el sacerdote que hizo esa
que agarró esa ofrenda, ¿reconoció al Salvador o no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿No? Sigamos leyendo. Dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Simeón no nos dice que fuera un sacerdote ni nada por el estilo, era un hombre común y corriente, pero dice que era justo y piadoso, que esperaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin ver antes al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, Simeón fue al templo, y cuando los padres entraban con el niño Jesús a cumplir lo que requería la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Señor, conforme a tu promesa, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para ser revelada a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre se maravillaban de todo lo que decían de él, María y José. ¿Quién sí reconoce a Cristo? Simeón, un hombre del que no se tiene más registro en la historia bíblica, ¿no? Exacto. No era una persona que tenía un cargo en la iglesia, quizás no era un sacerdote, no pertenecía al Sanedrín. Él, justo y piadoso, reconoce al Salvador. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Y claro, y José y María se maravillaban de todo lo que decían del niño, ¿no? Imagínate, tener un niño y que sea el Mesías. Al Mesías que lo habían esperado durante 4000 años, ¿no? Aproximadamente. Versículo 34 dice, y Simeón los bendijo. Luego dijo a su madre María, este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel por señal de contradicción. Imagínense, este niño, o sea, Jesús, era, ¿qué dice? Este niño es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel por señal de contradicción. ¿Qué se refiere? Para caída y levantamiento. Los que rechazan a Jesús caen, y los que lo aceptan se levantan. O sea, Cristo también había venido, claro, para salvar a todos, ¿no? Pero los que lo rechazaron no van a ser salvos. Para caída y para levantamiento, para la salvación de los que sí lo han aceptado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Versículo 35. Y para que se manifiesten los pensamientos de muchos corazones, mientras que a ti una espada traspasará tu corazón. O sea, Simeón le estaba diciendo a María, vas a sufrir porque vas a ver morir a tu hijo. Una espada traspasará tu corazón. Imagínense el dolor de una madre al ver a su hijo ahí en la cruz, sufriendo, muriendo por los pecados de todo el mundo. No era fácil la tarea que había venido a hacer el Salvador. Imagínense. Ya lo habían profetizado, ¿no? Simeón. Y no era fácil también la tarea de María. Y no era fácil. Así es. Sigamos. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, había vivido 7 años con su esposo, y ahora era viuda de 84 años, y no se apartaba del templo, donde servía noche y día con ayuno y oración. Era una hermana también, una mujer pues dedicada a Dios, ¿no? Y dice, se presentó en ese mismo momento, dio gracias a Dios y habló del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. El Mesías tan largamente esperado, ¿no? Bueno, y aquí tenemos el tema de Ana también, una mujer que, bueno, era dedicada al Señor, pero no es que tenía un alto cargo en la iglesia. Entonces la gente más sencilla son los que también aceptaron a Cristo, ¿no? Como el Mesías. Porque en ese momento los judíos tenían una concepción errada de lo que tendría que ser el Mesías, que era
que los libertara del yugo romano. Simeón y Ana, antes de morir, vieron al Mesías, de niño, ¿no? Pero lo vieron. Bueno, ahora vamos al libro, el deseado de todas las gentes. Vamos al capítulo 5, vamos a leer una parte. El deseado de todas las gentes, en el capítulo 5, se titula La dedicación. ¿Se acuerdan de que decía en el versículo del tema de la purificación de ellos, que se habían acercado al templo a ofrecer la ofrenda? ¿Cuántos días habían pasado? Acá dice, como 40 días después del nacimiento de Jesús, José y María les llevaron a Jerusalén para presentarle al Señor y ofrecer sacrificio. 40 días después de que Jesús naciera, lo llevan. El número 40, 4.000 años. Pero también saben qué significa el 40. El 40 también tiene una simbología. El 40 tiene el significado de prueba. Que el número 40 es una prueba muy seria que tiene que ser pasada para algo importante. Eso es la simbología del 40. Elías, 40 días, tenía que pasar esa prueba. Jesús en el desierto, 40 días. Moisés, 40 días en el monte. 40 días, 40 noches, El diluvio. 4.000 años también fue una prueba que la humanidad tenía que pasar para tener esa fe durante 4.000 años de que el Mesías tenía que venir. Era una prueba también, claro, añadiendo unos ceros más, ¿no? Entonces el 40 es un número muy importante que da el significado de prueba. Es una prueba muy seria que tiene que ser pasada. ¿Estamos? Ello estaba de acuerdo con la ley judaica y como sustituto del hombre, Jesús debía conformarse a la ley en todo detalle. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión, ¿se acuerdan? 8 días después, en señal de su obediencia a la ley. Como ofrenda a favor de la madre, la ley exigía un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado. Pero la ley estatuía que si los padres eran demasiado pobres para traer un cordero, podía aceptarse un par de tórtolas o de pichones de palomas, uno para holocausto y el otro como ofrenda por el pecado. Se dan cuenta que Dios no hace acepción de personas, tanto el rico como el pobre, algo tenían que dar. Imagínense que Dios diría, no, solo los ricos nomás. No es así, pues, ¿no? Las ofrendas presentadas al Señor debían ser sin mácula. Estas ofrendas representaban a Cristo y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda deformidad física. Claro, era el Mesías, ¿no? Tenía que ser perfecto. Era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Su organismo físico no era afeado por defecto alguno, afeado. No era como nosotros, ¿no? Su cuerpo era sano y fuerte. Y durante toda su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza. Tanto física como espiritualmente, era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Él es el ejemplo. La dedicación de los primogénitos, aquí va, se remontaba a los primeros tiempos, desde Adán y Eva. ¿Se dan cuenta? Dios había prometido el primogénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio como representante de Cristo entre los hombres. Es decir, el tema de la dedicación al primogénito también tenía una simbología, que era, por fe, tenías que creer que Cristo iba a venir a morir por nosotros. Que Cristo era la salvación para los hombres. La dedicación es algo muy importante, hermanos. Es consagrar a tu niño para Dios y que el Espíritu Santo esté sobre él para que él también sea luz para muchas personas. Y siempre y cuando aquí también los padres estén donde tienen que estar, que es en la verdadera doctrina, gracias a Dios, y le puedan pedir sabiduría e inteligencia a Dios para que ustedes también tengan ese Espíritu Santo y puedan guiar a su niño por los caminos de Dios, en esa senda, y que se deleite en sus mandamientos, ¿no? Eso es lo más importante también. Así que los padres también tienen un rol
que cumplir, que es la función de padres, que es guiar a sus niños. No obligar a guiar, porque al fin y al cabo el niño también toma su decisión, pero si ustedes lo han sabido guiar muy bien y con la ayuda de Dios, ese niño va a ser un soldado para Cristo. Bueno, vamos a pedir a los padres y a Axel que puedan pasar al frente para hacer la dedicación. Vamos a... Tienen que estar todo el... Ya. Ven. Mira. Ya. Ya, vamos. Así, así. Sí, sí. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer la oración para dedicar a Axel, ¿ya? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso que nos has dado. Ahora en este momento, Padre Santo, nos encontramos aquí de rodillas para dedicarte, Señor, a Axel José. Es un niño que ha nacido hace un año aproximadamente. Lo entregamos en tus manos para que derrames tu Espíritu Santo sobre él, para que este niño también sea un portaestandarte tuyo, Señor, y pueda ser luz para muchas personas en este mundo. Sabemos por profecía que los muchos niños también serán llamados al descanso, Padre Santo, porque no podrán aguantar la tribulación que se viene más adelante. Pero hasta ese entonces también, Señor, te pido que des inteligencia y sabiduría y que derrames tu Espíritu Santo sobre José y sobre Celeste, sobre estos hermanos, nuestros hermanos que están aquí presentes, los papás de Axel, para que ellos también puedan saber guiar a su niño, Señor, en tus sendas. Te lo dedicamos, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.